Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la urticaria y prurigos, que es un tema de dermatología dado por la alumna Carolina Di Flores Cárdenas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, el cual vamos a tocar los siguientes puntos, que es su definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, clasificación, cuadro clínico, diagnóstico, tratamientos y medidas preventivas. Primero vamos a iniciar con la urticaria. ¿Qué es la urticaria? Bueno, en sí es una reacción inflamatoria que se caracteriza por el desarrollo de una lesión elemental común y patognómica. ¿A qué me refiero con una lesión elemental? Bueno, va a ser aquella que va a generar un cambio normal en la morfología o estructura de una parte de nuestro cuerpo, en este caso, pues la piel. Y patognómico va a ser un hallazgo distintivo característico de una afección determinada, en este caso la urticaria, que nos va a ayudar a establecer un diagnóstico. Algo que debemos destacar aquí es que la urticaria también se les denomina roncha o abón, que el abón es un bulto en forma de haba que causa prurito. En este caso, pues picor, para que lo entiendan un poco mejor. Eh, También es que se le va a denominar de diferente manera cuando la ronchita es profunda, que se le denomina como angiodema. Hablando acerca de su epidemiología, pues la frecuencia en la población general varía del 1 al 2%, hasta un 20% como máximo. Además, va a tener un predominio en mujeres de 40 a 50 años. La frecuencia del dermografismo es del 5%, que es un tipo de urticaria ocasionada por el frote de la piel. Solo el 30% de los afectados va a encontrar su causa, mientras que pues, las otras dos terceras partes se autolimita. En los niños la causa más frecuente son las infecciones virales y bacterianas hasta un 80%. Y la urticaria coincide con el angiodema un 50%, es decir, que se van a presentar las dos a la vez. Cuando solo se presenta la pura urticaria es un 40% y cuando solo se presenta el puro angiodema es un 10%. Factores de riesgo. Bueno, las personas que van a presentar un factor de riesgo son aquellas que tengan un antecedente de urticaria o angiodema o antecedentes de reacciones alérgicas o también antecedentes familiares con presencia de urticaria, angiodema o que tengan un angiodema hereditario. Acerca de los grupos de edad, todos van a estar afectados, solo que en la forma aguda se ve con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes y en la crónica en los adultos, sobre todo en las mujeres de mediana edad. Algo que también debemos destacar aquí es que la urticaria aguda es frecuente el antecedente de atopia, que en sí es una predisposición a tener reacciones alérgicas. También en aquellos que tengan antecedentes de enfermedades sistémicas e inducidas y a la anafilaxia inducida por el ejercicio. Su etiología, pues quienes van a causar estas reacciones son los fármacos, alimentos, alérgenos inhalados, infecciones, factores psicológicos, enfermedades generalizadas, sustancias penetrantes o por contacto, agentes físicos o también pues las anormalidades genéticas. Pero dentro de las más frecuentes pues tenemos a las transfusiones, parasitosis, infecciones virales, infecciones bacteriales focales crónicas y la ingestión e inyección de productos farmacológicos y químicos, que es como la más representativa de aquí. Su clasificación, bueno, primero vamos a tener a la urticaria ordinaria, que esta pues se basa en el tiempo que dura nuestra urticaria. Tenemos a la aguda que dura menos de 6 semanas, a la crónica 6 semanas o mayor a 6 semanas. La episódica que tiene una actividad intermitente o recurrente. Esto que quiere decir que se presentan menos de 2 episodios por semana durante 6 semanas o más. De ahí tenemos a las urticarias físicas que se dan por estímulos físicos. Tenemos a las mecánicas que es por fuerza, a las térmicas que es por temperatura y a las otras que pues se deben a diferentes cosas. Bueno, iniciando con las mecánicas, pues tenemos tres, que es el dermografismo sintomático, que se debe al frote de la piel. Luego de ahí tenemos a la urticaria por presión retardada. Eh, Como su nombre lo dice, es cuando ejercemos presión en la piel, pero lo retardado viene que la ronchita sale después de las 6 horas de que se ejerció la presión. De ahí tenemos el angiodema vibratorio que se da por un estímulo vibratorio. Otro subtipo pues son las térmicas, que como ya les había dicho que es por temperaturas. Tenemos tres también aquí. Es la urticaria colinérgica, que se da cuando nosotros tenemos un aumento de la temperatura, ya sea por una emoción fuerte, por hacer ejercicio o por otra causa más. También tenemos la urticaria de contacto por el frío, dada por el frío, y la localizada por calor, que a la hora de entrar con
objetos calientes nos va a dar lugar a dicha ronchita. Y las otras, pues es la urticaria acuagénica dada por el agua, la urticaria solar, que es ocasionada por el sol, y la anafilaxis inducida por el ejercicio, dada por el ejercicio. De ahí tenemos a la urticaria de contacto, que esta se debe por tener algún contacto con un alérgeno o químico, y la vasculítica, que es cuando se da por una inflamación de los vasos sanguíneos de la piel. En su cuadro clínico, bueno, esta urticaria puede ser circunscrita, diseminada o generalizada. Puede estar en todo nuestro cuerpo o en algunas zonas de él o en una sola zona. Se caracteriza por un brote de abones, el cual pues es una pápula o placa edematosa. Su color, como ven en la imagen, es eritematoso o rosado y tiende a palidecer por el centro. Su forma es circular, su tamaño va a variar igual que su brote, y su duración es fugaz, algo que también debemos destacar mucho, el cual va a durar menos de 24 horas, localización cualquier zona. Y otra cosa que también debemos destacar es que el síntoma fundamental aquí es el prurito, o también conocido como picor o picazón. Bueno, hablando un poquito más acerca de su cuadro clínico, aquí les puse un tipo de urticaria, que es el dermografismo o urticaria facticia, porque pues aquí se van a presentar ronchas lineales o de formas caprichosas cuando nosotros frotamos la piel. Es la forma de urticaria física más frecuente y pues constituye el 8 al 10% de las urticarias generalmente, el cual pues tiene una curación espontánea en un 20% de los enfermos. Su diagnóstico, pues, es clínico. Cuando yo me refiero a cuando es clínico, nos vamos a basar en nuestro interrogatorio médico y en una buena exploración física. Aquí les puse, pues, dos tablitas, esta y la siguiente, con la finalidad, pues, de que la persona que esté diagnosticando la urticaria distinga una urticaria o cheque si se está hablando de otra patología también, para que identifique el agente etiológico, detecte exacerbadores y catalogue pues en sí la intensidad, y cheque si ha tenido un enfoque terapéutico o para darle un enfoque terapéutico a dicha urticaria, el cual, pues, como bien sabemos, debemos examinar pues el tamaño y forma y distribución de las ronchitas, variaciones diurnas, si hay una presencia de angiodema, el tiempo de aparición de las lesiones, el tipo de trabajo de nuestro paciente, si ha presentado estrés en los últimos días, la calidad de vida, la relación con el ciclo menstrual, si es una mujer, reacciones a insectos, si ha presentado implantes quirúrgicos. Es lo que debemos realizar pues de manera detallada, el cual pues en esta diapositiva les recalco que se debe realizar de manera correcta la historia clínica, el cual debe ser detallada, y una buena exploración física, y con eso pues tenemos para detectar si se está hablando de una urticaria. ¿En qué pacientes se va a realizar exploraciones complementarias? En aquellos que presenten una urticaria crónica o en aquellas que tengan una sospecha etiológica. Su tratamiento pues va a ser en base a antihistamínicos, que pues es el pilar de las urticarias en cuestión del tratamiento, ¿no? Bueno, este tratamiento, como ya les había dicho, se basa en antihistamínicos H1 de segunda generación, hablando de un poquito pues más específico, el cual pues lo que queremos conseguir aquí pues es eliminar el agente etiológico y neutralizar el efecto de la histamina. Por ende, se utilizan los antihistamínicos H1 porque su mecanismo de acción consiste en el bloqueo de los receptores periféricos de la histamina, también en el bloqueo de la liberación de la histamina. Tanto en la urticaria aguda como en la crónica se va a utilizar estos fármacos. Se han de preguntar por qué los de segunda generación. Bueno, se utilizan los de segunda generación porque los antihistamínicos H1 de primera generación
como atraviesan la barrera hematocefálica, pues producen efectos secundarios como es la somnolencia y la depresión del sistema nervioso y también efectos anticolinérgicos como se queda de la boca, el aumento del apetito, mientras que los antagonistas eh, H1 de segunda generación, como no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematocefálica, no causan estos efectos, por ende se utilizan, el cual aquí les puse una tablita de los fármacos de segunda generación que se utilizan habitualmente junto con sus dosis respectivas. En donde solo se debe realizar un reajuste es en aquellos pacientes que pues presenten un daño renal o hepático. Volviendo a esta presentación, les recalco, tanto en la aguda como en la crónica se utilizan estos fármacos. Tanto en las dos, si no se ve una mejoría en las primeras 2 semanas, se debe duplicar o cuadruplicar dicha dosificación. En el caso de las urticarias crónicas, si a partir de la cuarta semana no se ve un efecto positivo, este tratamiento le debemos añadir antagonistas de los receptores de los leucotrienos, como el amalizumab y las ciclosporinas, porque pues van a inhibir la cascada inflamatoria. Además de todo esto, pues se le debe explicar al enfermo el curso natural del proceso y pues tranquilizarlo. ¿Por qué lo debemos tranquilizar? En primera, porque pues la urticaria y el angioedema, de acuerdo pues a su curso agudo y por su clínica aparatosa, pues lo suele angustiar demasiado y por eso es importante pues explicarles. En cuestión de que en este caso, si se llegara a presentar un shock anafiláctico, pues su tratamiento terapéutico sería diferente, ¿no? Y como medidas preventivas, en este caso, pues la única prevención que se puede realizar es que si se conoce el agente etiológico, pues no debemos tener contacto con él. Y en aquellos pacientes con urticaria crónica, con la finalidad de disminuir y prevenir la aparición de estos brotes, pues es necesario dar un tratamiento antihistamínico de forma crónica. Ahora vamos a seguir con el segundo tema, que son prurigos. Bueno, en sí un prurigo es un síndrome reaccional cutáneo caracterizado fundamentalmente por pápulas y por los signos de prurito, que son dos costras hemáticas y liquenificación, que es un engrosamiento de nuestra piel. En su etiología, pues la vamos a dividir en niños y adultos, el cual en los niños se debe a piquetes de insectos, virus y sol. Y en los adultos es por diabetes, linfoma, sol, su edad, en este caso pues que sean seniles, y neuropáticos. Y la clasificación la vamos a dividir en agudo, subagudo, crónico o nodular y prurigo del embarazo. Esto ha sido clasificado así de acuerdo a su etiología o factor asociado. En el agudo, pues se debe a una picadura de insecto, el subagudo por un estrés emocional, el crónico o nodular es por atopia, enfermedades internas, síndromes de mala absorción, tumores, enfermedades del colágeno, estrés, infecciones o parasitosis. Mientras que la última, el prurigo del embarazo, es en embarazadas con atopia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de algunas variantes del prurigo, que vamos a dar a conocer 3 variantes, que es el prurigo por insectos, prurigo actínico y prurigo nodular de Haydn. Vamos a iniciar primero con el prurigo actínico. Bueno, acerca de su definición, es una fotodermatosis idiopática que se da por una fotosensibilidad de evolución crónica y pruriginosa y tiene un aspecto polimorfo, es decir, muchas formas. Al principio se va a observar con eritema, pápulas, costras hemáticas y zonas de eczema. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra piel va a estar inflamada, seca y va a presentar mucho prurito. Esto solo pues es en la etapa temprana, ¿no? Al principio, pero en la etapa tardía pues va a predominar la liquenificación y puede ser acompañada de quelitis. Y en sí la quelitis
se refiere a una inflamación y pequeñas grietas en una de las comisuras de nuestra boca o en ambas. También va a presentar una afección conjuntival o estas pueden presentarse pues de manera aislada. ¿Esto qué quiere decir? O se pueden presentar las dos, que es la quelitis y la afección conjuntival, o solo una, de manera individual pues. Ahora hablemos acerca de su epidemiología. Bueno, afecta a todos los grupos humanos. Esto va a predominar en los indígenas y mestizos que viven en latitudes de más de 1500 metros sobre el nivel de mar y es raro en afrodescendientes. También se ha visto casos en Canadá, en ciertos grupos de Estados Unidos, en México, Centroamérica y Sudamérica, pero no en Chile ni en Uruguay. Esto va a ser muy frecuente en mujeres con una proporción de 2:1, el cual en la población asiática es muy común el inicio en la edad adulta, sobre todo en varones, pero van a tener una poca afección en las mucosas. En México, pues se ha considerado entre los 10 primeros lugares de consulta dermatológica con una frecuencia del 1.5 al 3.9. Sobre su etiología. Esto en sí es causado por la irradiación electromagnética de las radiaciones ultravioletas, principalmente de la A y en menor medida por las radiaciones ultravioletas B. Su clasificación se va a basar en las formas clínicas, el cual tenemos tres, que es la eritomatosa, las pequeñas pápulas y las grandes pápulas, que incluyen una variedad de placas infiltradas. Hablando acerca de su cuadro clínico, esto va a generar, bueno, esto va a comenzar principalmente a una edad de los 10 años, el cual pues tiene un mayor predominio en los niños, ¿no? Bueno, recalcando un poco acerca de su comienzo, se da en los 10 años o antes, ¿no? Sobre su diseminación, esto es en frente, mejillas, dorso de la nariz, pabellones auriculares, zona del escote, caras externas de los brazos y antebrazos, dorso de las manos, y en las mujeres se da mucho más en la cara anterior de las piernas. Como pueden ver, pues en la imagen del lado derecho, pues pueden ver que las niñas presentan un eritema mm, más exacerbado en su frente, en sus mejillitas, como es lo que les acabo de mencionar. Además, esto no va a afectar los pliegues de los párpados superiores. Esta dermatosis pues va a estar constituida por eritema, pápulas, costras hemáticas, exulceraciones y por liquenificación. Algo que también debemos destacar aquí, bueno, como les había comentado, pues de modo secundario puede haber zonas de eczema, hiperpigmentación o hipopigmentación y cicatrices residuales. También debemos destacar que pues va a haber un prurito intenso y su evolución va a ser crónica, por lo cual el rascado puede originar pseudoalopecia en la cola de las cejas y en el vello corporal. También la submucosa labial pues va a presentar eritema, escamas, fisuras y exulceraciones que van a predominar en el labio más prominente. Esto se va a dar en un 85%. También puede haber fotofobia, congestión conjuntival y pingüécula, que en sí esta es una protuberancia amarilla y pequeña que se va a dar en la conjuntivitis cerca de la córnea. Y también se puede presentar conjuntivitis exuberante pigmentada. Acerca de su diagnóstico va a ser clínico y por lo general pues es suficiente. La biopsia pues solo está indicada cuando pues hay dudas. En los datos histopatológicos a la hora de realizar dicha biopsia pues se debe obtener de la cara y de los labios y va a haber una hiperkeratosis, es decir, un engrosamiento de la epidermis con parakeratosis, que esta es una alteración de la queratinización, una acantosis y un engrosamiento de la lámina basal. Su tratamiento, pues en este caso se va a utilizar la talidomina, que en sí tiene un efecto supresor del factor de necrosis tumoral alfa producido por los queratinocitos, el cual se encuentra aumentado en los casos de prurigo actínico. Dosis en el adulto es de 100 a 200 miligramos sobre día. Su mantenimiento recomendado es de 50 miligramos por semana y su efectividad se ve a los 50 días del comienzo del tratamiento. Tiene una duración
de 3 meses. Sus medidas preventivas, pues es una protección física como sombreros y sombrillas, uso preferente de ropa de algodón que pues impida la penetración de radiaciones electromagnéticas y evitar la exposición a la luz artificial, fluorescente y pues a la solar, sobre todo en un horario de 9 a las 4 horas. En la población general pues se debe prohibir los baños de sol desmedidos y recomendar un filtro solar adecuado y también un filtro solar para los labios. Luego seguimos con el prurigo por insectos. Este, pues, es una dermatosis que se da por una reacción de hipersensibilidad a la picadura de insectos, por lo general, pues, afecta a los niños y se origina por chinches y con una menor frecuencia por otros ectoparásitos, como son moscos, abejas, pulgas, entre otros. Ahora hablemos acerca de su epidemiología. Bueno, esta es cosmopolita, va a predominar en los países tropicales durante los meses de calor y en aquellos que tengan un nivel socioeconómico bajo. En algunas consultas dermatológicas, pues esta ocupa los primeros lugares, hasta un 28% de frecuencia. Va a predominar en los niños de 1 a 7 años de edad y en varones con una proporción de 3 a 2. Y es más frecuente en atópicos. Su etiología, como ya les había comentado, pues es a través de insectos. Los más implicados pues son las chinches, en este caso son las Cimex lectularius y la pulga, que es la Pulex irritans, y otros ectoparásitos como moscos, trombidias, tungas y garrapatas. Su cuadro clínico. Bueno, vamos ahora a tocar el cuadro clínico de las chinches. Estas nos van a dar lesiones que se van a sentar en la región lumbar, en los glúteos, en las caras externas de las extremidades. A menudo van a ser simétricas, se van a observar ronchas, pápulas, costras hemáticas, escoriaciones y a veces vesículas o ampollas. Las ronchas pues van a ser transitorias. Las demás lesiones se van a disponer en pares o en hileras, van a ser muy pruriginosas, es decir, nos van a escocer demasiado y van a tener una evolución crónica y también nos van a salir por medio de brotes. En este caso, pues van a ser demasiados. Ahora vamos a hablar también acerca del cuadro clínico que nos dan los mosquitos. Bueno, acerca de su topografía, se van a ubicar estas en la cara y en las áreas expuestas. Su morfología eh, de estas van a ser pues pápulas de 0.2 a 0.5 centímetros de diámetro, de consistencia dura, va a presentar pues máculas hiper o hipocrómicas residuales y a veces pues va a haber vesículas y ampollas de hasta 1 a 2 centímetros, van a estar tensas y van a estar persistentes en las palmas y en las plantas. Mientras que en las pulgas pues se van a presentar en los brazos, antebrazos o las piernas o en áreas donde la ropa pues se ajusta. Morfología de esto pues van a ser abones urticariales o pápulas con un punto hemorrágico en sí, en el centro de la lesión. Ahora, en cuestión de las garrapatas, bueno, como les comentaba, en cuestión de las garrapatas, en los niños pues afecta la cabeza y el cuello y en los adultos el tronco y las extremidades. Se va a presentar una pápula con un halo eritomatoso o equimótico de más de 4 centímetros y en ocasiones se va a presentar una ampolla o una zona de necrosis. Las lesiones pueden curarse dentro de 3 a 4 semanas o persistir meses. También debemos destacar que su tratamiento pues en sí consiste en extraer la garrapata y cuidar de no dejar fragmentos de ella, lo que requiere pues matarla previamente con éter o cloroformo. Su diagnóstico en este caso pues es clínico por igual, el cual pues la biopsia pues solo va a estar indicada cuando hay dudas y se debe realizar una historia cronológica del curso de la erupción, checar las relaciones de visitas a amigos o paseos determinados y la distribución de las lesiones, la cual pues nos va a sugerir cuál es el agente causal que generó eh, dicha reacción. En su tratamiento, pues se van a usar preparados tópicos inertes como pasta lasa, limento óleo calcáreo
o cremas amolientes. Acerca de si tenemos lesiones recientes, pues se va a requerir administrar un glucocorticoide de potencia baja a media o una combinación de un esteroide y antibiótico por vía tópica. Por vía oral vamos a dar antihistamínicos como la hidroxicina, 1 miligramo sobre kilogramo sobre día en niños y en adultos 10 a 25 miligramos 3 veces al día en adultos. Esto para quitar el prurito. Medidas preventivas, pues en este caso, pues es la protección contra insectos voladores y eliminación del agente causal. Cuando hablo acerca de la protección contra insectos voladores, es utilizar mosquiteros, acerca de la ropa, y utilizar protectores, ¿no? En este caso también se debería consumir la vitamina B1, que es la tiamina, porque actúa como un repelente, porque produce olores penetrantes para que no nos piquen los insectos. Y por último tenemos al prurigo nodular de Haide, que pues esto es un prurigo muy raro, el cual pues se desconoce su causa en sí. ¿Por qué digo que es muy raro? Pues porque tiene una frecuencia del 0.17% de las consultas dermatológicas, por lo que se ha calculado que solo hay 72 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? También, pues en sí, esto es una dermatosis pruriginosa, causa prurito. Su causa es desconocida, caracterizada por nódulos múltiples o solitarios que aparecen en las superficies y extensión de las extremidades, principalmente en las inferiores, con tendencia a la simetría y pues en ocasiones pues son generalizados. Van a predominar mucho en las mujeres y su evolución es crónica por brotes y no existe tratamiento definitivo en este tipo de prurigo. Hablando un poquito más detallado sobre su cuadro clínico, pues van a ser lesiones eh, en el cual pues van a ser semiesféricas, van a permanecer aisladas e independientes entre sí, son de color rosado a gris amarillento y están bien delimitadas. Además, pues son pues circunscritas, van a tener liquenificación, estas con aspecto de nódulos, van a ser únicas o múltiples y de tamaño variable, alcanzan de 0.5 centímetros a 3 centímetros de diámetro en promedio estas lesiones. Eh, Además, en la espalda es una zona muy respetada en este tipo de prurigo por el rascado y se conoce como el signo de mariposa, el cual lo debemos detallar mucho. Aquí el prurito es muy intenso, intolerable y desesperante, con exacerbaciones diurnas y nocturnas. Bueno, con esto terminamos el tema de urticarias y prurigos y muchas gracias por su atención.